Tlen Moyolo. En esta lección veremos una introducción a la gramática de los verbos en lengua náhuatl. Existen tres tipos de verbos en náhuatl: intransitivos, transitivos y reflexivos. Los verbos intransitivos son aquellos en los que la acción no tiene objeto directo. En los transitivos es al revés. Son verbos cuya acción siempre recae en un objeto directo. Los verbos reflexivos son aquellos en los que el sujeto realiza una acción sobre sí mismo. Es importante conocer e identificar a qué categoría pertenece cada verbo, puesto que la conjugación varía según sea el caso. Los primeros verbos que veremos aquí son los intransitivos. Resulta además importante mencionar una diferencia respecto a la gramática del castellano. En náhuatl no existe el tiempo infinitivo. Se puede suplir de ciertas maneras que se verán más adelante, pero estrictamente hablando el infinitivo no existe. Por ende, todos los verbos están siempre conjugados. De manera general o por default, los verbos en los diccionarios de náhuatl aparecen conjugados en tercera persona del singular. Otra de las ventajas es que los diccionarios siempre indican cuando el verbo es intransitivo, transitivo o reflexivo, para facilitar su aprendizaje. Los primeros verbos que veremos son los intransitivos. Como ya se dijo anteriormente, son verbos en los que la acción no recae en un objetivo específico. Algunos ejemplos de estos verbos son nehnemi, él, ella camina; choca, él o ella llora; cuica, él, ella canta. Para conjugar estos verbos se utilizan los siguientes pronombres personales. Nota: los pronombres son prefijos que se le agregan al verbo para conjugarlo, no van separados. Ni, yo; ti, tú. Las terceras personas del singular no tienen pronombre porque ya está implícito en el verbo. Ti, nosotros; an, ustedes. En la variante de Santa Ana Tlacotenco dicen nan. Y por último, la tercera persona del plural tampoco lleva pronombre. Es importante además recordar siempre que todas las personas del plural, es decir, nosotros, ustedes y ellos, al final del verbo van a agregar h, para indicar precisamente su condición de plurales. Veamos un ejemplo de conjugación de verbos intransitivos. En este ejemplo usaremos el verbo cuica. Mi cuica, yo canto. Ti cuica, tú cantas. Cuica, él o ella canta. Ti cuica, nosotros cantamos. An cuica, ustedes cantan. Cuica, ellos o ellas cantan. Es importante marcar la pronunciación de la H al final de las personas del plural como una J aspirada. Gracias a ese sonido podemos diferenciar ticuica, nosotros cantamos, de ticuica, tú cantas. También podemos distinguir entre cuica, ellos o ellas cantan, y cuica, él, ella canta. La única diferencia va a recaer en esa H. Algunos otros verbos intransitivos con los que se puede practicar la conjugación de verbos son tlahtoa, hablar; nemi, vivir; chanti, habitar; tlacati, nacer; y cochi, dormir. Esos son solo algunos ejemplos. Eso ha sido todo por ahora. Esperamos que este video les sea de utilidad en el estudio del náhuatl. Titohtasque.